noches, hermanos, amigos, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, la vida de su familia, que sea Dios guardándole en este tiempo y que el tiempo que vamos a tener en esta noche pueda ser un tiempo de mucha bendición a su vida. Quisiéramos seguir predicando la palabra de Dios, volver de nuevo a este libro que hemos estado exponiendo, que es el Evangelio según San Juan, un libro extraordinario, maravilloso, que busca llevar al oyente o al que lo lee a que pueda ver en este libro que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él puedan tener vida en su nombre. Quisiéramos, hermano, en esta noche leer la porción de escritura que nos compete en esta noche. He titulado el mensaje de esta noche, Frutos diferentes en los testigos del obrar de Dios. Frutos diferentes en los testigos del obrar de Dios. Quisiera leer en San Juan capítulo 9, versículo 35 hasta el 41, que son los versículos que nos quedan de este capítulo. Y si por favor nos pueden acompañar, ustedes ahí en su casa, si pueden abrir su Biblia y pueden leer junto conmigo en San Juan capítulo 9, versículo 35 hasta el 41. Dice allí la palabra de Dios: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le ha visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Que Dios añada bendición a su bendita y eterna palabra. Oremos. Padre, te damos la gracia por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y poder estudiarla. Te damos gracias, Padre, porque privilegio grande que en tu misericordia y en tu gracia tú nos das a uno para exponerla y a otro para escucharla. Es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor, porque nuestra justicia delante de ti son como trapo de inmundicia. Que sea tú, Señor, en esta noche, abriendo los ojos del entendimiento de tu pueblo y de los amigos que nos escuchan, y que haya gozo en el cielo por un pecador arrepentido, que tu pueblo pueda ser edificado en la verdad de tu palabra. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos, te damos la gracia. Amén, amén. Bueno, hermano, cuando nosotros tomamos, ¿verdad?, el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, nosotros podríamos, ¿verdad?, compararlo a una obra teatral. Una obra teatral donde usted tiene los diferentes actores moviéndose en la trama que envuelve este drama. El tema central del guión, hermano, es muy fácil de identificar en este capítulo 9, ¿verdad? Jesús lo especifica en el versículo 3 de este capítulo. Dice el versículo 3, respondió Jesús: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Aquí, hermano, Jesús le aclara a sus discípulos que este hombre, su ceguera, no se debía al pecado de él ni al pecado de su padre. No era porque ellos habían pecado, sino que esta ceguera era, hermano, para manifestar la gloria de Dios, para que la gloria de Dios fuera manifiesta al mundo. Ahora, hermano, con otras versiones, cuando nosotros leemos en la Nueva Versión Internacional, me gusta que dice allí, dice: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios quiso demostrar su obra al mundo, hermano, a través de la ceguera de este hombre. En otra palabra, Dios se quiso glorificar a través de la enfermedad de este hombre, hermano. Hermanos, cada cosa que acontece, sea buena o sea mala, en la vida de un creyente, pero también de un inconverso, hermano, cada una de estas cosas están dirigidas para que la obra de Dios se haga manifiesta y para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Ahora, hermano, ya nosotros hemos tratado, ¿verdad?, los primeros 34 versículos, ¿verdad?,
de este capítulo en 3 mensajes, ¿verdad? El primero que vimos abarcó desde los primeros 7 versículos de este capítulo, hermano, y veíamos en estos 7 versículos, veíamos el obrar o los propósitos de Dios en cada situación. Hermano, Dios está obrando en toda situación, en cada situación que acontece. Nada acontece en este mundo, hermano, por un hecho fortuito del destino, ni aún una hoja cae de un árbol sin que no esté la voluntad soberana de Dios involucrado en ello. Amén. Todo tiene un propósito en este mundo, hermano. Todo lo que acontece, por insignificante que parezca, hermano, no escapa del control y de la autoridad de Dios. Amén. Dios es soberano sobre su universo y Dios rige su universo en todos los aspectos. Hermano, luego vimos, ¿verdad?, los versos en un segundo mensaje, los versos del 9 al 23, y allí veíamos las diferentes formas de reacción de la gente al obrar de Dios. Cómo la gente, cuando ve la obra de Dios, reaccionan de forma diferente. Hermano, no todas las personas reaccionan de la misma manera cuando ven la obra de Dios manifestada. Unos obrarán con asombro, otros obrarán con incredulidad, otros, hermano, van a manifestar miedo en medio del obrar de Dios. Pero siempre habrá una reacción cuando Dios se manifiesta. Ahora, hermano, nosotros vimos luego, ¿verdad?, en los versículos del 24 al 34, hermano, el costo de ser testigo de la obra de Dios. O sea, hay un costo. Cuando usted es testigo de la obra de Dios, esto va a traer un costo. Va a traer un costo a su vida. Siempre que usted sea testigo del obrar de Dios, esto tendrá un costo en su vida. Las cosas no van a seguir siendo iguales. Algo va a ser cambiado, algo va a ser transformado, algo va a ser, aunque sea, hermano, y esto es tanto en el creyente como en el no creyente. El obrar de Dios en la vida de un creyente, de un no creyente, tiene un costo que la incredulidad ante las cosas que ve, cuando no cree, esto le puede servir, puede ser la base para su condenación. Ahora, hermano, en estos versos que estamos viendo, yo quiero que veamos frutos diferentes producidos en los testigos del obrar de Dios. Frutos diferentes en cada testigo del obrar de Dios. Hermano, ahora, hermano, cuando nosotros decíamos, ¿verdad?, que todo parece un drama, el capítulo 9, ¿verdad? Y en este drama, como todos los demás dramas, están los protagonistas de la obra. ¿Cuáles son los protagonistas de la obra de este drama? Bueno, lo primero que nosotros vemos en este capítulo 9 es a Jesús y a sus discípulos, ¿verdad? Ellos forman los actores principales de este drama. Lo segundo que nosotros tenemos, hermano, es a este hombre que nació ciego, que es sobre quien se va a manifestar la obra de Jesús. Lo tercero que nosotros tenemos, hermano, son los vecinos y conocidos de este hombre, de este ciego, sobre el que se efectúa el milagro, que son los primeros testigos, ¿verdad? Aparte de los discípulos, ellos son los primeros testigos del milagro que se ha efectuado en este hombre. En cuarto lugar tenemos, ¿verdad?, a la élite religiosa, los que no podían faltar, los fariseos, los endurecidos de corazón. Y por último, hermano, tenemos a los padres del hombre que ha sido sanado. Allí están el papá y la mamá de este hombre. Ahora, hermano, veamos ahora, hermano, los frutos en los actores de este drama. Vamos a ver cómo los frutos se manifiestan en cada uno de ellos de una forma diferente. La primera manifestación de los frutos, hermano, podríamos decir que la manifestación de la obra de Dios y la palabra de Dios, los frutos que producirán en muchas personas no es más que asombro y curiosidad. Muchas personas no pasarán de ahí, hermano. Para muchos el obrar de Dios no pasará más de asombro y de curiosidad que solamente durará el tiempo alrededor del evento que ha acontecido. Nosotros hemos sido testigos de, ¿verdad?, de muchas de este tipo de personas.
cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto que destruye una nación, un país, una ciudad, la gente se vuelca a Dios. Hay asombro, hay ¿verdad? La gente está asombrada, la gente está, ¿verdad? En un estado de estupor. La gente se acercan a la iglesia, se acercan, parecen acercarse a Dios. Pero luego pasa el evento, luego pasan los días y la gente vuelve a su vida normal. Son personas, hermanos, donde la palabra de Dios no producirá más que asombro y curiosidad. En esta historia, ellos están representados por los vecinos y conocidos del ciego. Dice en San Juan capítulo 9, versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Hermano, ellos fueron testigos fehacientes del milagro de Dios en la vida de este hombre. Este hombre, muchos de ellos le conocían desde que este hombre había nacido, ¿verdad? Y lo habían conocido toda su vida como un hombre sumido en la oscuridad, sumido en la ceguera. Pero aquí lo vemos, hermano, aquí están esta gente viendo a este hombre que por un milagro extraordinario ha recobrado la vista, que ahora puede ver igual que ellos o mejor que ellos. Amén. Pero esto, hermano, no pasó más que producir en ellos asombro y curiosidad. No le llevó, hermano, a ser impactado de forma tal que lo llevaran a poner su fe en Jesús. El propósito primordial de este milagro no tuvo un efecto duradero en ello. Hermano, la palabra de Dios y la obra de Dios no pasarán más de asombrarle y crearle curiosidad por un tiempo breve. Pero de ahí no pasarán. Su vida está centrada, hermano, en este mundo y sus cosas. No tendrán tiempo para buscar del Señor. Están tan envueltos en su forma de vida, del día a día, que no tienen tiempo para Dios y su promesa. Se pueden asombrar, pueden sentir curiosidad por las cosas que ven y oyen, pero no pasarán de ahí. ¿Sabe usted, hermano, que nosotros podemos coger este drama, esta persona que están involucrada en este capítulo 9 y compararlo con las parábolas del sembrador? Y nosotros podríamos, hermano, decir que estos vecinos y estos conocidos de este hombre, hermano, son aquellos cuya palabra es sembrada sobre la piedra. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 6, dice, otra parte cayó sobre la piedra. ¿Y qué pasó, hermano? Dice, y nacida se secó porque no tenía humedad. El versículo 13 de ese mismo capítulo, el Señor aclara esta parábola y dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son personas, ¿verdad?, que son impulsadas, son llamadas por el evento que ha pasado y hay un fervor en los primeros días, pero después se apagan. Estos vecinos y estos conocidos de este hombre fueron testigos, hermano, de un gran milagro, pero eso no lo llevó más allá del asombro y la curiosidad. Fue una obra sin frutos permanentes en ellos. Amén. Así pues, así es como pasa, hermano. Déjeme decirle, hay mucha gente, usted verá la gente postrado en la calle orando, la gente hablando de Dios, la gente clamando a Dios, la gente buscando a Dios, pero luego que pase la cosa, hermano, la gente volverá a su vida, porque esto no fue más que asombro y curiosidad, pero no creyó en ello la fe para buscar de Dios. Ahora, hermano, el segundo grupo que nosotros vemos en este drama, hermano, estos son los que la obra y la palabra de Dios solo produce más incredulidad en ellos. Son personas incrédulas, hermano, de corazones endurecidos, encallecidos por su propia justicia, hermano, cuyo obrar de Dios, cuya manifestación del poder de Dios solo va a crear en ellos más incredulidad que la que antes tenían. Ellos están bien como están, sienten que no necesitan nada más, hermano.
estos representan a los líderes religiosos, los fariseos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas veces no somos como estos fariseos? Estamos envueltos en muchas cosas, pero no le damos cabida a la palabra de Dios. No le damos cabida al obrar de Dios en la vida nuestra, hermano. Dice en San Juan capítulo 9, versículo 13, hablando allí de los fariseos, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Ahí comenzó el problema. Me puso lodo sobre los ojos. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, había división entre ellos. Ahora, hermano, estos líderes religiosos también han sido testigos de un gran milagro, pero su vida legalista no le permitía ver más allá. La obra de Jesús quedaba opacada por el legalismo de la ley, de guardar el sábado, de guardar cosas, de creerse delante de Dios puro, porque guardaban el sábado, porque diezmaban, porque hacían, ¿verdad?, largas oraciones por estas cosas. Esto, hermano, estos fariseos son como muchos religiosos hoy en día, que lo importante es cumplir con los ritos, lo importante es cumplir con la liturgia, lo importante es hacer cosas que llamen la atención de la gente, hermano, pero viven para su propia vida de justicia, ignorando la justicia de Dios. Son representados en la palabra del sembrador, hermano, como aquello cuya semilla cae junto al camino. Dice Lucas capítulo 8, versículo 5, dice, el sembrador salió a sembrar y su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó en el camino. ¿Y qué pasó? Dice que esta semilla que cayó junto al camino fue hollada y las aves del cielo la comieron. Pasaba la gente, caminaba encima de la semilla lo que fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Y en el versículo 12 el Señor dice, y lo de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ese mismo corazón incrédulo, ese mismo corazón centrado en su justicia propia, lo que hace es que dan oportunidad a que el diablo quite la palabra y que no puedan conocer del Señor. Amén. La palabra del Señor no tiene lugar en sus vidas. Esta cae en corazones pisoteados por la incredulidad. Son los sabios en su propia opinión. Por lo tanto, menosprecian la palabra de Dios, valorizando por encima de ella su propio razonamiento. Se niegan a creer y a aceptar la verdad de la palabra. Son guías ciegos, guiando a otros ciegos. Amén. Ahora, hermano, hay un tercer grupo, ¿verdad? Hay un tercer grupo que conforman este grupo de personas, hermano. Y este tercer grupo son los que no aceptan la obra de Dios para no perder la aceptación del mundo. Son los que no aceptan. Escuche bien, hay un grupo aquí en esto que son aquellos que no aceptan la obra de Dios, hermano, porque al aceptar la obra de Dios perderán la aceptación del mundo, perderán la gloria del mundo. Hay personas, hermano, para los cuales la aceptación del mundo es más importante y no están dispuestas a perderla por nada. Aman más la gloria que viene del hombre que la gloria que viene de Dios. En San Juan capítulo 12, versículo 42 nos habla de este grupo que son los padres. Dice, con todo eso, bueno, aquí el Señor nos habla de aquellos, hermanos, que pierden la gloria de Dios por la gloria del mundo. En San Juan capítulo 12, versículo 42, él dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Habían, hermano, a la predicación del Señor hubieron gobernantes que creyeron en él. Pero ¿cuál era la actitud de estos gobernantes? Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. En el versículo 43, el apóstol Juan nos da el por qué hacían esto. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria
de los hombres que la gloria de Dios. Pero esta es la misma posición que toman los padres del hombre que ha sido ciego. Dice, por ejemplo, en San Juan capítulo 9, versículo 20, hablando de los padres, mira cómo dice. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ese es nuestro hijo. Podemos testificar que es nuestro hijo y podemos testificar también que nació ciego. Dice, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Y dice el versículo 22, esto dijeron su padre porque tenían miedo de los judíos. ¿Y por qué tenían miedo? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Igual que los gobernantes, estos padres de este hombre, hermano, amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Estaban más centrados en las cosas de este mundo, hermano, que en la gloria de Dios. Estos padres, hermano, han sido receptores de un milagro extraordinario en la persona de su hijo que nació ciego, hermano. ¿Sabe usted, hermano? Yo me imaginaba, pensaba, yo con un hijo que me ha nacido ciego desde su nacimiento, el sufrimiento, el dolor, la lucha, la prueba, las tribulaciones que se pasa con este hijo durante toda una vida. Ya este es un hombre que está en la edad adulta. Y de un momento a otro ocurre el milagro, hermano. Mi hijo ha sido sanado, la cruz ha sido quitada. Pero esto no movió a sus padres, hermano. No movió sus corazones a fe, porque su vida estaba centrada en la gloria de este mundo. No quisieron confesar a Jesús porque no querían ser expulsados de la sinagoga. Prefirieron la gloria de parte del mundo, de parte de la sinagoga, hermano, prefirieron ser parte de la sinagoga que ser parte del reino de Dios. Cambiaron, como dice la palabra de Dios, cambiaron la bendición por plato de lentejas. Estos padres, hermanos, están representados aquí, hermano, en la parábola del sembrador, como aquello cuya semilla cae entre los espinos. Dice en Lucas capítulo 8, versículo 7, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. El versículo 14, el Señor aclara la parábola y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Viven para este mundo, viven para la gloria de este mundo y no quieren soltar la gloria de este mundo por nada. Hoy en día, hermano, hay muchas personas como estos padres de este hombre que no pasarán más que de beneficiarse de la gracia de Dios para su vida, pero no estarán dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el amor a este sistema de vida, el amor al mundo, la gloria y los beneficios de este mundo lo tienen atado. No están dispuestos a cambiar. No están dispuestos, hermano, a sacrificar. Yo digo que hay gente que quieren la gloria del cielo, pero quieren la gloria del mundo. Y a la hora de tener que escoger entre uno y otro, porque no se puede tener los dos, decide mejor la gloria de este mundo, la gloria que es pasajera, la gloria que es vana. Muchos en medio de las iglesias son así. Muchos en este mundo son así, son impactados por el obrar de Dios. Dios se le muestra de una forma fehaciente, pero no están dispuestos a cambiar. Quiera Dios que en esta noche usted que me escucha no sea igual que los padres de este hombre, que han sido testigos de la grandeza de Dios, del obrar de Dios, de la obra de Dios. Dios le está hablando a través de este milagro extraordinario que ellos han visto, pero ellos han cerrado su corazón para no creer. Ahora, hermano, por último, hay otro grupo en medio de ellos. Son los que ven el obrar de Dios y se apropian de los beneficios. Son los bienaventurados, son los dichosos, son los felices, son los que tienen un corazón para Dios. La obra de Dios, hermano, la estamos viendo y nos estamos beneficiando de ella cada día. Déjeme decirle, nadie tiene excusa.
todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano, cada día está viendo la obra de Dios y se está beneficiando de ella. Buenos y malos, justo e injusto. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 45, el Señor Jesucristo hablando, Él dijo, hablándole a los discípulos, Él dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo es ese Padre que está en los cielos? Dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justo e injusto. Hermano, cada uno de nosotros, amigo, cada uno de nosotros nos beneficiamos cada día del obrar de Dios. Usted es testigo, cuando Dios le da un día nuevo, usted es testigo del obrar de Dios en su vida. Dándole aire que respirar, dándole sol. ¿Sabe usted que sin el sol no pudiéramos existir? Dándonos alimento, dándonos muchas cosas. A veces creemos que el obrar de Dios tiene que ser a través de un medio extraordinario como este hombre ciego que ha recibido la vista. No, usted y yo somos receptores cada día de la obra de Dios en nuestra vida, del beneficio de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en nuestra vida. Abrir nuestros ojos, podernos levantar en la mañana, poder ir al trabajo, poder tener nuestra vida. Es un fruto del obrar de Dios en nuestras vidas, hermano. No hay nadie en este mundo que pueda decir que no ha sido beneficiario de la obra de Dios. Ahora, hermano, la diferencia es que este hombre ciego, hermano, reconoció desde un principio el favor de Dios en su vida. Estuvo dispuesto a dar testimonio, hermano, de lo que el Señor estaba haciendo en su vida donde quiera que fuera necesario. Primero, hermano, estuvo dispuesto a dar testimonio a su vecino y escogido. Hermanos, que los vecinos y los conocidos, algunos decían, bueno, es él, otro a él se parece, hermano. Pero vemos el testimonio de este hombre. Le dijo, yo soy. Y Jesús me devolvió la vista. Hermano, pero no se quedó allí. Cuando fue llevado a la élite religiosa, a los fariseos, hermano, estuvo dispuesto a dar testimonio de Jesús. Dice en San Juan capítulo 9, versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos. Allí está él delante de los fariseos dando testimonio de Jesús. Qué penoso, ¿verdad? Que muchos de nosotros llamados cristianos no nos atrevemos a dar testimonio de Jesús. Muchos de nosotros, hermano, nosotros podemos pensar en la gente del mundo, que la gente del mundo no se quiere identificar, que son receptores de la gracia y la misericordia de Dios, que cada día Dios está haciendo obra extraordinaria en su vida, pero son, ¿verdad?, ingratos, que no tienen en cuenta a Dios. Pero déjeme decirle, nosotros, aún como cristianos, podemos ser así. Hay muchos que se avergüenzan de que se le identifique como cristianos, que no damos testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, que no vivimos para el Señor. Pero aquí está este hombre, este ciego. Y dice en San Juan capítulo 9, versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. La verdad, con toda claridad. Estuvo dispuesto a dar la gloria a Jesús sin importar el precio. Todavía vuelven los judíos y lo confrontan, hermano, y él estuvo dispuesto. Mire en San Juan, allí, en el versículo 30. Cuando los judíos hablan en contra de Jesús, él le dice esta palabra. Dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso de mi Jesús. Esto es lo maravilloso del que me ha sanado. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde Él sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sigue dándole una clase de teología a estos sabiondos fariseos. Le dice, y sabemos, ustedes saben y yo sé que Dios no oye a los pecadores. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Le sigue diciendo, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. En otra palabra le dice, miren, aquí ha ocurrido un milagro que desde Adán hasta nuestro día nunca se había visto.
No se había escuchado de una persona, ni Moisés, ni ningún profeta, ni Abraham, nadie, ni Elías, ni ninguno. No se ha oído, dice él, desde un principio, que se abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces aquí hay un milagro grandísimo. Y dice él, si esto no viniera de Dios, nadie podría hacerlo. En otra palabra, lo que este hombre ha hecho es algo que viene directamente, es algo divino que viene de Dios mismo. Hermano, este ciego representa en la parábola del sembrador a aquel que ha sido sembrado en buena tierra. Ojalá usted y yo seamos como este ciego. Ojalá nuestros corazones sean movidos, hermano, con un corazón crédulo y agradecido, a darle la honra y la gloria a Dios, a darle la honra y la gloria que Jesús se merece por todas las cosas maravillosas y extraordinarias que pasan a nuestra vida diariamente, a cada momento. Dice hermano en esta porción de escritura, ¿verdad? De Lucas capítulo 8, en el versículo 8 dice, hablando del sembrador, dice, y otra parte cayó en buena tierra. Ojalá la palabra de Dios haya caído en buena tierra en su corazón. Porque ¿qué va a pasar? Dice, y nació y llevó fruto, a 100 por 1. Y dice hermano en el versículo 15, dando, ¿verdad?, una interpretación a la parábola, dice en el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí está un hombre, hermano, que vio el obrar de Dios y retuvo y dio fruto, hermano, con perseverancia. Amén. Este hombre sabía que si no negaba a Jesús delante de los hombres, hermano, aunque esto le costara la gloria de este mundo, Jesús no le iba a negar en los lugares celestiales. Él conocía lo que dice Mateo 10:32. El Señor Jesucristo allí hablando dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice, y a cualquiera que me niegue, escuche bien, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a esta porción de escritura de San Juan 9:35, nosotros vemos que nos dice la porción bajo estudio que Jesús oyó. Se corrió el rumor, parece, en aquel lugar, aunque Jesucristo no necesitaba que se corriera el rumor porque Jesucristo es omnisciente, como Dios, Él lo entendía todo, Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él conoce nuestro pensamiento. Pero dice aquí la porción de escritura que Jesús oyó que habían expulsado a este hombre de la sinagoga. ¿Y lo habían expulsado por qué? ¿Porque estaba haciendo desorden en la sinagoga? ¿Porque estaba haciendo cosas indebidas? No, porque dio testimonio de Jesús, dio testimonio de aquel que le había sanado. Y vemos que Jesús le busca. Y cuando le busca, le hace una pregunta de vida. Le hace una pregunta tan importante. Una pregunta, hermano, este hombre que había nacido ciego y que ahora tenía la vista física, el Señor le hace una pregunta, hermano, para darle la vista espiritual. Una pregunta para alumbrar los ojos del entendimiento de este hombre. Nosotros vemos que el Señor le dice en San Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cree usted, hermano, en el Hijo de Dios? ¿Sabe usted que el cambio en la vida de una persona no viene por lo bueno que es una persona ni por lo malo que es? El cambio viene porque esa persona reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y allí está la pregunta. Le dice Jesús a este hombre, le hace esta pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabe usted, hermano, qué interesante notar que este hombre no conocía a Jesús? Este hombre conocía a Jesús, pero no sabía quién era Jesús.
Él no sabía realmente quién era Jesús. Usted ve que en el versículo 36, cuando el Señor le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Sabe usted, hermano, que una de las cosas que yo reflexionaba cuando veía a este hombre y el milagro que el Señor ha hecho en este hombre, hermano, que los milagros de Jesús contradicen los milagros de los milagreros que hay hoy en día? Una de las cosas que uno puede ver que alegan muchos los milagreros cuando no pueden sanar a alguien es que el hermanito no se ha sanado porque no ha tenido la fe suficiente, que el milagro no ha acontecido porque este hermano no tuvo la fe suficiente para creer. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, que muchos de los sanados, muchas de las personas que nació Jesús, ni tenían fe, ni conocían, ni creían en Jesús cuando fueron sanados. Y uno de estos casos es aquí, ¿verdad? Este ciego, hermano. Pero también cuando usted ve, hermano, el paralítico en el estanque de Betesda, él ni siquiera sabía quién lo había sanado. No sabía que había sido Jesús. Simplemente hubo un hombre que se le apareció y le dijo, ¿quiere ser sano? Y usted sabe el diálogo, bueno, nadie me mete, cuando se mueve el agua, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 5, versículo 11, hablando de este paralítico. Dice, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y dice el versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Él ni siquiera sabía quién era Jesús, hermano. Pero aquí está este hombre, hermano, que ha sido sanado, este ciego. Aquí está delante de Jesús, confrontado ahora con sus pecados. Y tiene que tomar una decisión, que es una decisión de vida o de muerte. He aquí yo he puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge pues camino de vida y vivirá. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Dice el versículo 37, le dijo Jesús, hablándole a este hombre cuando él le pregunta quién es Señor para que crea en él, le dice Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo él es. ¿Y qué hace este hombre ante la presencia de Jesús, ante la identidad de Jesús? Dice el versículo 38 y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Se postró y adoró al Señor. Le brindó adoración. Hermano, esto es algo extraordinario en un judío, porque este hombre era judío. Los judíos sabían que al único que les debían rendir adoración era Dios. Pero este hombre tuvo la percepción espiritual para entender que delante de él no había un hombre común, sino que delante de él estaba el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo con nosotros. Amén. Automáticamente, hermano, como decíamos, este hombre cayó de rodillas ante el Señor Jesús. Este hombre dijo, no voy a hacer de aquello que teniendo la oportunidad de obedientemente hacerlo hoy por amor, tenga que postrarme en aquel día para dolor. Porque va a llegar un día, hermano, donde todo el mundo va a tener que postrarse ante el Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta el lugar más alto donde se pueda exaltar a alguien. Dios exaltó a su Hijo. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre por encima del nombre de Jesús. No hay ninguno, hermano. ¿Y para qué lo hizo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en otra palabra, en todo el universo. Ángeles y principados y potestades, el diablo y los demonios, todos tendrán que postrarse ante Jesús. Dice, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sabe usted qué es lo penoso, mi hermano, mi amigo? Que el que no se quiera postrar hoy en adoración a Jesús, recibiéndole como su Señor y Salvador personal, va a tener que postrarse aquel día, pero aquel día no va a ser para salvación, sino para condenación. Ya no habrá oportunidad.
Hermano, y esto fue lo que Jesús le quiso decir a los líderes religiosos, ¿verdad? Y a las demás personas que le escuchaban cuando concluyó diciendo en el versículo 39, vemos que Jesús le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para juicios he venido yo a este mundo. ¿Para qué? Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hermano, y allí están los sabios, los líderes religiosos. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Claro que son ciegos. Son guías ciegos guiando gente a la oscuridad. Hoy en día, hermano, lo que más tenemos en muchas iglesias son guías ciegos guiando a más ciegos. La gente engañada, la gente creyendo en tontería, pero no creyendo en la palabra de Dios. Gente que no quieren escuchar la voz de Dios. Que aparece alguien por ahí hablando de un bendito pelo y todos corren detrás del pelo. Que aparece una niña hablando tontería y corren detrás de la tontería, pero no corren a buscar la palabra de Dios. No van a buscar el consejo de Dios para su vida. Son gentes que igual que los fariseos, hermano, como Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mi hermano, yo no sé qué tú estás siguiendo, pero déjame decirte una cosa. Si no es a Jesús que estás siguiendo, tú estás en un camino errado. Y usted que no busca de Dios a través de Jesucristo, también está buscando o conduciéndose por un camino errado. Yo concluyo en esta noche diciéndole a usted, no espere que Jesús venga para juicio a la vida suya. No espere ese momento. No espere aquel momento cuando va a tener que postrarse. No cambie la gloria de Dios por la gloria de este mundo. No tenga un corazón incrédulo que no deje penetrar la palabra de Dios. No sea de aquello que su vida solamente es movida por la emoción y el sentimiento, pero luego que esto se va, la vida se desvanece. Usted es un ciego que necesita ver. Yo le invito a que usted se acerque a Jesús con fe en esta noche y le entregue su vida como Señor y Salvador personal. Que usted pueda verse allí como que usted esté ciego frente a Jesús y escuchar la voz de Jesús que le dice a usted, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿En qué cree usted? Lo único que lleva al cielo es creer en el Hijo de Dios, en nadie más. Que su fe esté centrada en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por tu palabra. Oh, mi Dios, permite que tantos ciegos espirituales que hay en este mundo puedan escuchar la palabra de Jesús y puedan ser abiertos sus ojos. Puedan, Señor, hacer provisión para la vida eterna. Que entiendan que el mundo pasa y su deseo. Que entiendan que las cosas de este mundo es pasajera. Que la gloria de este mundo es vana. Que puedan buscar la gloria de Dios. Puedan buscar las cosas divinas. Gracias, Señor, edifica a tu pueblo. Y salva las almas. Que haya gozo en el cielo. Te alabamos, oh Padre, y te damos gracias en esta noche. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios le bendiga.